Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Hola, ¿qué tal amigos? La entrevista Venevisión se traslada hasta el stand de Venevisión aquí en Expo Venezuela Potencia. Vamos a conversar con Aristóbulo Isturiz, quien es ministro para las comunas y vicepresidente en lo territorial. Quisiera que nos hablara, ya falta poco para lo que será la clausura de esta Expo Venezuela Potencia. Quisiera que nos presentara el balance preliminar de lo que aquí se ha desarrollado durante 5 días. Mira, creo que ha sido un éxito extraordinario, uno de los acontecimientos más importantes que ha ocurrido últimamente, sobre todo en una materia como la materia económica, donde ha habido problemas, etcétera. Mira, yo creo que todo el esfuerzo hecho por el presidente Maduro en el año 2016, que ha sido el año más difícil, incluso para la economía, está expresándose su fruto en esta exposición. ¿Por qué? Porque realmente el año pasado el presidente arrancó con una convocatoria a todos los empresarios venezolanos, tendiendo la mano, llamando a la conformación del Consejo Nacional de Economía Productiva, que funcionó durante todo el año. Y al mismo tiempo lanzó la Agenda Económica Bolivariana como un plan económico, con los 15 motores productivos, con el Plan 50, con las mesas productivas o las cadenas productivas, con el objetivo de que cada rubro, cada motor produjese rubros de manera soberana, teniendo como dos líneas fundamentales. Una, la sustitución de importaciones. La cadena permitía ver qué insumos son necesarios importar para producir un rubro. Y viendo todos los insumos que hay que importar, formar un portafolio de sustitución de importaciones. Y esa sustitución de importaciones, darle la prioridad a la hora de la asignación de divisas. En un momento de escasez de divisas por la baja de los precios petroleros, teníamos que ver qué direccionalidad le dábamos a la divisa, qué jerarquía le dábamos a la asignación de divisas. Y un elemento fundamental es la sustitución de importaciones. Si tú ibas a producir algún rubro que permitía sustituir algún producto que había que importarlo, tú tienes prioridad en la asignación de divisas. Y el segundo elemento, el que tiene que ver con las exportaciones no petroleras. Si nosotros estamos dependiendo de divisas, de los ingresos petroleros, y hay una baja de los precios, nosotros tenemos necesariamente que buscar nuevas fuentes de captación de divisas distintas a la petrolera. Por eso, cualquier empresario, cualquier inversionista, cualquier productor que vaya a exportar tendrá prioridad en el apoyo al Estado. Esos dos elementos que son fundamentales en un año donde el presupuesto de divisas del país se redujo en un 87%. Es decir, Venezuela tuvo 100 años viviendo de la renta petrolera y el año pasado justamente del porcentaje de déficit del presupuesto de divisas fue del 87%. Venezuela hizo con el 13% lo que normalmente hacía con el 100%. Entonces, este esquema planteado por el presidente Maduro estaba acompañado también de la gran misión Abastecimiento Soberano para tratar de corregir todas las desviaciones que se han venido produciendo en la economía. El bachaqueo corporativo, el producir para exportar cuando no se satisface la demanda interna. Mucha gente traía cosas, tenía su planta y en vez tú decías, bueno, hasta la planta llegan los insumos. Ajá, ¿y dónde está el producto? Para Colombia, para las islas, porque lo cobran en dólares. Entonces se producía aquí y se vendía fuera. O sea, por decirte algunos tipos de desviaciones. Lo que llaman el bachaqueo corporativo. Gente que importaba, ¿verdad?, materia prima, la guardaba y esa materia prima la vende más caro ante la escasez. Es decir, todos esos elementos son distorsiones y eso obligó a crear la gran misión Abastecimiento Soberano para garantizar la producción y la distribución, ¿verdad? Y luego se crearon los CLAP como elemento del sistema de distribución popular y se crearon los CPT como un mecanismo para que los trabajadores participaran de manera consciente en la política de producción de su empresa, independientemente de que fuera privada, tuvieran el conocimiento de la administración, de la materia prima, de las líneas de producción, etcétera, etcétera. Todos esos elementos, ¿verdad? El Consejo Económico Productivo,
la agenda económica bolivariana, los 15 motores, las cadenas productivas, el Plan 50, las GEMAS, los CLAP, los CPT, son la nomenclatura del nuevo modelo económico que ante el agotamiento del modelo rentista es necesario crear un modelo económico productivo y que al mismo tiempo nos garantizara la preservación de los logros en materia social y seguir profundizando en la materia social. Lo que nosotros llamamos saltar de una economía rentista a una economía productiva y socialista. Un punto importante para los consumidores, ¿qué va a pasar con la situación de la distribución, la venta y producción del pan? ¿Qué medidas piensan tomar? ¿Qué era lo que estaba pasando dentro de la ¿Qué ha planteado el presidente Maduro con relación al pan? Hay una guerra del pan, eso es lo primero que hay que asumir. El pan es simbólico de lo que es la comida, el pan nuestro de cada día. Ante la desesperación de la derecha, de la oligarquía, del imperio, decidió atacar el pan. Y atacar el pan porque el pan simboliza la comida, por lo que simboliza el pan. Nosotros estamos advertidos de la guerra económica y dijimos, bueno, vamos a prepararnos para enfrentarla. ¿Cómo enfrentarla? Bueno, vamos a focalizar dónde tiene más impacto la guerra del pan. En Caracas tiene mayor impacto. De manera que nosotros dijimos, ¿cuántas panaderías hay en Caracas de acuerdo con los códigos de SUNAGRO? 709. De esas 709, ¿cuáles son comunitarias, artesanales, familiares, etcétera? 114. El resto son panaderías privadas. Vamos a convocar a todos los dueños de panaderías privadas y vamos a alertarlos, vamos a decir, hermano, mira, vamos a eliminar las colas, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Que antes de llamarlo, nosotros nos fuimos y buscamos cuáles son las panaderías que tienen más cola. 29 panaderías de Caracas son las que tienen más cola. Y vimos cuáles son las causas de las colas. La primera de ellas, bueno, tú no te has dado cuenta que ahora no venden pan temprano cuando uno se levanta, sino que venden en la tarde. Porque no dejan material del día anterior. Y empiezan a vender en la tarde. Si tú vendes en la tarde, todo el mundo va a venir a buscar el pan en la tarde. Ese es un elemento. Segundo elemento, la presentación del pan, por ejemplo. Bueno, si un cachito me cuesta 3.000 bolos, 2.800 bolívares, y una canilla 300 bolívares o 200 bolos, yo tengo harina, yo hago cachito y dejo de ser pan. Esa lógica, ¿no? La lógica de la acumulación, la lógica de la ganancia, no la lógica de satisfacer las necesidades de la población. Olvido la satisfacción de las necesidades de la población y me voy por lo que me da más ganancia. Entonces, nosotros estamos diciendo, ahí hay que obligar a que el Estado que pone los dólares para traer la harina y luego se la entrega a los molinos que son privados y ellos la distribuyen, oye, nosotros vamos a exigir que el 90% de la harina que te estamos entregando tiene que dirigirla a hacer pan. Y el 10% es para cachito, torta, dulce, lo que tú quieras. Pero el 90%. Tercero, no me vas a hacer un pan que si un caimancito, un elefante, no. Tú me vas a producir pan canilla, pan francés y pan campesino en el 90% de la harina. La presentación, esa es la presentación. Los horarios. ¿Por qué no hay materia prima que se deje preparada del día anterior? Para tú hornear a las 6 de la mañana, tienes que dejar guardado el producto elaborado como hacen todas las panaderías en todas partes del mundo. Ahora estamos poniendo una norma. La más tardar a las 7 de la mañana debe comenzar a venderse el primer pan. Y pusimos un conjunto de normas. Llamamos a los panaderos y le dijimos, hermano, mira, vamos todos a trabajar con esto para eliminar las colas, etcétera, etcétera. Eso se hizo. Y nosotros creíamos que estaba todo perfecto. ¿Qué buscamos? Además dijimos, vamos a preparar el poder popular. Vamos a formar un quinteto con un representante del CLAP, un representante del Consejo Comunal, un representante de las milicias, un representante de la SUNDE, ¿verdad? Y un representante de SUNAGRO. 5 por cada panadería. Tenemos 700 equipos políticos para que cada uno controle su panadería y haga el seguimiento. Bueno, yo vivo aquí, yo estoy pendiente si mi panadería cumple con el horario, la presentación, los precios, el peso, porque hasta la canilla se le puso el peso a cada gramo vale tanto, la canilla te debe costar tanto. Entonces de repente hacen una canilla aventada, inflada, y entonces tú ves la canilla del mismo tamaño pero que pesa 50 gramos menos. Entonces fíjate tú, hasta productos químicos para que se infle bien. Bueno, se ha hecho de todo. Con todos esos elementos se hizo un instructivo, se le dio un entrenamiento a estos compatriotas. Arrancamos la primera semana y las colas seguían. ¿Qué pasa? Las inspecciones dijeron que muchas panaderías
no tenían harina. Y era verdad, la distribución era desigual. Esta semana yo puedo decir con propiedad que la distribución de la harina en las panaderías de Caracas se realizó de manera desigual y quedaron casi 90, 100 panaderías sin harina. Ajá, ¿quién es el culpable? El gobierno, dice la gente. No, el gobierno pone los dólares y trae la harina, pero la harina tiene que ser procesada por los molinos. Los molinos son privados. Y entonces como los molinos ya muelen y tienen harina, se les asignó que ellos distribuyeran la harina. Y la distribuyen de acuerdo con un código que da Sunagro. Sunagro te dice, tu panadero tiene que tener 10 sacos diarios, o te toca 15 sacos diarios, o 20 sacos, de acuerdo con tu capacidad de amasar, de acuerdo con tu capacidad de producción. Y entonces, de acuerdo con el código, te dan la cantidad de harina. Si te llego a tu panadería y tú tienes el código que debe tener tantas harinas y tiene otra cantidad, ¿entiendes? Tú tienes que decirme dónde la sacaste. Porque para que te entreguen esa, tú tienes que tener lo que dice el código. ¿Qué encontramos? Que una panadería no le llegó harina y otra panadería tenían exceso de harina, de más de la que le tocaba. Entonces tú decías, una panadería que no tiene harina, una panadería que tiene 2.000 sacos. Entonces tú dices, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa con la distribución? Y vamos a los grandes molinos que muelen. Entonces ellos tienen, además de ellos tienen unos intermediarios. Estos intermediarios son los que distribuyen la harina, que se la da los molinos, de la harina que traemos del exterior, ¿verdad? Y que el gobierno busca los dólares. Entonces, cuando eso pasa, el que recibe el pan tiene que pagar 2 fletes. El flete del molino al intermediario y el flete del intermediario al panadero. Y además, estos hacen que no respetan los códigos y le venden harina a quien no deben venderle, le venden de más de la que le toca. Y dejan a algunos sin venderle harina. Y eso crea una especie de caos. Por eso se tomó la decisión de tomar, ¿verdad?, los molinos y también a los intermediarios y ver qué cantidad de harinas tenían y por qué no la habían distribuido, la que no han distribuido, y por qué mecanismo de distribución estaban utilizando. Y se recopiló todo eso y con ese control se comenzó a partir de anoche una distribución de la harina de manera justa. Nosotros debemos terminar mañana de distribuir toda la harina de manera que todas las panaderías en igualdad de condiciones tengan la harina. ¿Para qué busca el presidente? ¿Qué ordenó el presidente? El presidente dijo, ustedes tienen que normalizar la situación. Normalizar la situación es que la panadería funciona como ha funcionado toda la vida, vendiendo su pan sin cola y que yo entre a una panadería normal. El presidente no ha pedido más nada. Lo otro es con las panaderías que son populares, que son comunales, que son empresas, unidades de producción familiar. Esa panadería que llamamos panaderías comunales CLAP, nosotros la estamos apoyando, le estamos entregando la materia prima para que todas produzcan. Y vimos cuál es la capacidad de cada una de ellas. De acuerdo con su capacidad, la panadería va a operar como un epicentro, como el centro, ¿verdad? Punto y círculo. El punto es la panadería. Su círculo son los CLAP que tenga alrededor. Se va a relacionar la panadería, va a producir para los CLAP de acuerdo con la cantidad de pan que produzca la panadería. Una panadería que produce 6.000 panes puede producir para 3 CLAP. Como esa que inauguró el presidente hoy, se va a producir 6.000, va a trabajar para 3 CLAP. Hay una que puede trabajar para 30 CLAP, hay una que trabaja para 1 CLAP, hay una que trabaja para 2. Y vamos relacionando panaderías CLAP. El presidente nos ha dicho, con esas 114 agarramos el plan piloto en Caracas y vamos comenzando, hoy se inauguró la primera de las 100 nuevas panaderías que vamos a instalar. Y progresivamente vamos a instalando. Lo otro es que hay una distribución desigual en el territorio de Caracas de las panaderías. Tú tienes una parroquia como el Recreo, que es la que tiene más panadería, y la parroquia Sucre con ese tamaño no tiene casi panadería para el tamaño que tiene la parroquia Sucre o la parroquia Antigua. ¿Me explico? Entonces, tú ves el territorio desde la Plaza Katia hasta Ciudad Caribia, toda la carretera vieja, no hay una sola panadería, una que está en Ciudad Caribia y que no estaba funcionando. Entonces toda esa gente tiene que comprar pan en la Plaza Katia antes de bajar para la carretera. ¿Tú me estás entendiendo? Sí, perfecto. Entonces, cuando uno ve eso y te ves para Gramomén y ves para Nueva Tacagua y ves para hacia todo el oeste, nosotros sabemos que al subir tenemos poca panadería. Entonces, en consecuencia, la localización de esta nueva panadería tiene que buscar un equilibrio en el territorio. Ese es el trabajo que estamos haciendo. Hoy nos reunimos entonces con todos los compatriotas,
de los equipos políticos, una reunión que hubo en la Miguel Antonio Caro. Sería bueno que le pasaran la foto a los compatriotas o las tomas para que la gente vea la asamblea, le vea la cara a los equipos políticos de las panaderías en todo Caracas, y hicimos ajustes. Mañana se reúne, hemos puesto un equipo por circuito y un equipo por parroquia. Hay un mecanismo de información, hay unas palabras clave que ellos deben utilizar para informarnos. Nos informan por mensajitos y hay un equipo que procesa, ¿verdad? El horario, los precios, la presentación, etcétera, y nosotros atenderemos como autoridades cada uno de estos casos donde sea necesario. ¿Para qué trabajamos? Para la normalización del funcionamiento de las panaderías que son privadas y para impulsar el desarrollo de las panaderías comunales CLAP, para que los CLAP puedan distribuir y garantizar el pan a los habitantes de su ámbito. Y bien, amigos, se nos acabó el tiempo. No puede ser. La entrevista. No habla de economía comunal. La dejamos pendiente para una próxima oportunidad. Queda cordialmente invitado. Claro lo que que vine sí. fue eso. Claro que sí. Nosotros vamos a continuar, amigos, aquí en Expo Venezuela Potencia para ver qué es lo que están produciendo las empresas, tanto privadas, mixtas y también las empresas del Estado. Regresamos a los